Buenas a todas y todos, bienvenidos a un nuevo Café en Andaluz, este programa que vamos a dedicar a hablar sobre la mujer y su papel dentro de las organizaciones políticas y sindicales andalucistas y en Andalucía, enmarcar en este noviembre, ¿no? Eh, para ello hemos contado con Pilar Tábora. Pilar, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar de nuevo aquí en este café con vosotros, con vosotras. Muchas gracias, Pilar. También contamos con Isabel Serrano. Isabel, muchas gracias por venir. Hola a vosotros. Y también contamos con Virginia Piña. Virginia, muchas gracias. Pues a vosotros, como siempre, por organizar estos magníficos programas. Muchas gracias a todas por haber venido, lo primero. Y bueno, pues si queréis podemos empezar un poquito pues con la estructura típica de los programas de mesa de debates y de ponencias, que es unos 5 o 8 minutillos para que vosotros habléis sobre, pues bueno, el papel de la mujer en las organizaciones políticas y sindicales andalucistas. Si queréis empezamos con Pilar. Pilar, adelante, tus 5 o 8 minutillos. Bueno, pues yo me gustaría empezar, quizás no desviándome, pero sí situando un poco la mujer en el contexto del andalucismo, ¿no? Y del andalucismo también histórico. Yo creo que me parece importante abrir esta charla con una información importante sobre cómo trataba, cómo veía el andalucismo histórico a la mujer, ¿no? Sabemos tan poco del andalucismo, tenemos como 3 o 4 hitos, y de ahí, pues, los que no, o las que no investigan mucho, o las que no se sabe mucho sobre el andalucismo, pues desconocen ciertas cosas, ¿no? Porque sabemos que era una ideología, un planteamiento social y político muy adelantado a su tiempo, ¿no? Y sigue siendo actualmente adelantado a muchas cosas. Es verdad que no se tienen muchos datos sobre la participación real, ¿no? La numérica, la cuantitativa de las mujeres en los primeros movimientos andalucistas, a principios del siglo XX sobre todo, ¿no? Pero sí tenemos escritos, sí tenemos manifiestos andalucistas a favor de la mujer y de su participación social y política. Y a mí me gustaría, evidentemente, resaltar alguna cosita, porque me parece importante que la gente más joven o incluso la gente cercana al andalucismo que no lo conozca, pues pueda saber cómo se acercaba el andalucismo al papel de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en 1916 se crea la revista Andalucía, y en ella, dentro de esta revista Andalucía, se crea una sección permanente que se llamaba La Mujer Andaluza, ¿no? Bueno, pues esto se crea para estudiar la situación de las mujeres andaluzas y procurar, como decía la propia revista, procurar su acceso a la cultura y señalar los caminos de su redención. La palabra redención es una palabra que utilizaba mucho Blas Infante y que a mí me parece una palabra preciosa, la verdad, un término muy bonito, el de redimir, porque tiene evidentemente mucho significado. Entonces, los andalucistas históricos abogan por la necesidad de que la mujer andaluza se dignifique por la cultura y que se libere por la capacidad, decían, liberarse por la cultura, o sea, dignificarse por la cultura y liberarse por la capacidad. Yo también quiero recordar en este sentido que Blas Infante estaba también, sabemos que estaban muy cercanos a los movimientos anarquistas, ¿no? Y que el anarquismo hacía muchísimo hincapié en la formación y la educación de las mujeres, sobre todo en aquellos ateneos libertarios que se convirtieron en verdaderas universidades populares, ¿no? Y que fueron un foco de formación, de educación y de libertad para las mujeres. Bueno, pues en esta publicación que estoy mencionando, esta publicación de la revista Andalucía, es curioso cómo el andalucismo siempre va de abajo arriba, siempre intentaba tener información de lo que era el entorno más cercano hacia arriba, ¿no? Para sacar conclusiones. Y esta revista remitió un cuestionario a los pueblos andaluces para estudiar la situación de las mujeres jornaleras. Y decían que era para hacer resaltar sus miserias y cuya indignidad encendería en el conjunto del pueblo andaluz un poco esa llama de la necesidad de liberación de las injusticias que padecían, ¿no? Hacían muchísimo hincapié en el tema de la mujer jornalera. Yo en este sentido, ya que estamos hablando de la mujer jornalera, simplemente quiero reseñarlo, ¿no? Porque ha sido una lucha invisibilizada
importantísima la lucha que la mujer jornalera ha tenido en la historia por la conquista de la tierra y por sus derechos, ¿no? Muchas de ellas dentro de organizaciones que podemos llamar ahora mismo andalucistas o nacionalistas andaluzas, sindicales, ¿no? Lideradas por hombres, eso sí, que son los que todas y todos conocemos, pero donde la mujer tuvo quizás mucho más que en las organizaciones más políticas, en estas organizaciones sindicalistas del campo, tuvo un papel importantísimo y una presencia significativa, ¿no? El feminismo andalucista o el papel de la mujer en el andalucismo era también considerado dentro del pensamiento nacionalista andaluz, basaba su origen, en ese proyecto de constitución andaluza, ¿no? que fue votada en Antequera por los republicanos federales en 1883. En los artículos 13, 14 y 15, esos artículos se postulan a favor de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y se declara, entre otras cosas, la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años, de ambos sexos, la independencia civil y social de la mujer, la derogación de la mayoría de edad de toda subordinación que para la misma, para las mujeres se establecían en las leyes, el reconocimiento al derecho al sufragio, es decir, el papel de la mujer y la importancia que la mujer tuvo en aquellos andalucistas y en aquellas leyes que se empezaron, digamos, a labrar. Yo quería resaltarlo porque quizás sea algo que desconocemos del andalucismo y que es importante conocer, ¿no? También decían que la mujer tenía que estar, que tenía que huir de estar recluida de por vida en la rutina diaria, ¿no? En los quehaceres domésticos, es decir, que alienta a la mujer a su participación en la vida social y política y a salir de la casa, a salir digamos, de esos quehaceres domésticos que tanto la atan y que tanto le impiden participar en la vida social y política. Ese andalucismo de los primeros años del siglo XX, la verdad es que además apostó por un feminismo, es curioso, de raíz autóctona, que era original y estaba también en ese sentido muy adelantado, ¿no? Porque no se dejaba influir por otros movimientos que estaban naciendo feministas contemporáneos, pero que no estaban dentro de la órbita o dentro, digamos, del entorno de la nación andaluza, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ha resultado, creo que importante dar a conocer este interés de ese andalucismo histórico por el tema de la mujer y de su emancipación, ¿no? Es verdad que la participación en los órganos políticos andalucistas es escasa, sobre todo en los digamos, en los actuales, ¿no? Bueno, y por supuesto estoy segura que en estos tiempos en los que estamos hablando. Yo creo que hay un análisis pendiente, porque hay que indagar su causa, porque la mujer es muy participativa. Y yo creo que hay motivos evidentes, que son los que todos conocemos, que es el tema de que tenemos que hacer, que seguimos teniendo que hacer doble trabajo, que tenemos muchísimas más responsabilidades domésticas, por decirlo de alguna manera, que te quitan mucho tiempo. Pero yo también sigo pensando que la mujer necesita participar en política de otra manera, de una manera que ella misma decida cómo, que ella trace el camino de participación, independientemente que evidentemente las listas paritarias han permitido que las mujeres ya tengan una participación en política, o por lo menos en los partidos políticos, en las listas políticas igualitarias a los hombres, pero yo creo que no es que es el camino del andalucismo y de las mujeres dentro del andalucismo, yo creo que tiene que ser otro. De cualquier manera, si no venimos ya a la actualidad, ¿no? por después dejar abierta a preguntas y a seguir y no ocupar más tiempo del que se me da, a partir del 2012 se crean dos organizaciones andalucistas a las que me voy a referir, ¿no? Que son por las que yo puedo hablar, hombre, con más propiedad, que son Primavera Andaluza y Izquierda Andalucista. En estas organizaciones, sus líderes son mujeres. En este caso, incluso en la última época del partido andalucista, había muchas mujeres liderando candidaturas en el propio partido andalucista. En la última etapa ya del partido andalucista tenemos, por ejemplo, a Pilar González, que fue candidata a la alcaldía de Sevilla y candidata a la Junta de Andalucía. Yo era su número 2, quiero decir que era una lista
encabezada por 2 mujeres. Izquierda Andalucista lideraba en el sentido de que era portavoz y que era un poco, digamos, la cara visible de Izquierda Andalucista, por lo tanto era también una mujer. También fui candidata cuando el andalucismo entra ya a impregnar de verde y blanco todo aquel movimiento de Unidas Podemos por Andalucía, que fuimos nosotras las que le pusimos el por Andalucía cuando entramos. Ahí fui candidata al Senado, con lo cual hay ya andalucistas participando en movimientos que tenían proyección y vocación, por supuesto, de poder. Y después, bueno, pues estamos también como portavoces, hemos estado como portavoces tanto Pilar González como yo dentro de lo que ahora conocemos por Adelante Andalucía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la presencia de la mujer en los órganos del andalucismo ha sido escasa, mucho más en estos últimos tiempos, pero insisto en que el andalucismo, y yo me voy a empeñar mucho en ello, encuentre una vía distinta para las sensibilidades de las mujeres y además de las mujeres andaluzas, y canalizar la participación de la mujer desde otros prismas, desde otros lugares distintos a los que plantean las sociedades patriarcales, a los que plantean los modelos políticos creados por los hombres, que además imitamos y pensamos que son los únicos, y yo creo que somos nosotras las que tenemos que romper esos modelos y empezar a inventar otros nuevos de participación política y social, y sobre todo dentro del andalucismo, que debe de ser esa antorcha, esa brecha que abra nuevos caminos. El andalucismo está llamado a abrir nuevos caminos, caminos absolutamente, para algunas cosas, incluso inexplorados. Y tenemos que ser valientes y hacerlo. No sé si he consumido más tiempo o menos, la verdad no lo he medido. No pasa nada, estupendo. Muchísimas gracias por tu intervención, Pilar. Pasamos, si queréis, ahora con Isabel. Isa, adelante, tus 5 o 8 minutillos para hablar de este tema. Vale, pues muchas gracias por, no lo he dicho antes, por crear este programa y el espacio que tenéis, que hacéis un trabajo, la verdad, que envidiable, ¿no? Pilar estaba hablando del papel de la mujer en el andalucismo histórico, y a mí me gustaría centrarme no tanto en el pasado, sino más en el futuro, ¿no? En los retos que tenemos el andalucismo, cómo queremos construir, hacia dónde queremos ir y cómo repensar esta nueva ola, ¿no?, que están llamando del andalucismo. Yo, cuando pienso en el andalucismo, más que como una ideología, que también, más que como un proyecto, que también lo es, me gusta pensarlo como una herramienta, ¿no? El andalucismo como una especie de herramienta que sea capaz de transformar la realidad, pero no transformar la realidad solo en un sentido práctico, ¿no?, en el sentido de las condiciones materiales de los andaluces y las andaluzas, sino también como una herramienta que sea capaz de proyectarse hacia el futuro, ¿no?, de dar una serie de esperanzas, de ilusiones que normalmente no encontramos, y sobre todo en estos tiempos donde parece que la desesperanza es lo que más aprieta, ¿no? Entonces, cuando pienso en ese andalucismo como herramienta y sobre todo pensándolo como proyección de futuro, creo que es fundamental que entendamos que el andalucismo tiene que ser una lucha interseccional. O sea, tiene que ser una lucha que tiene que atravesar el resto de luchas emancipatorias. Y ahí es donde entra en juego el feminismo, ¿no? Porque si entendemos que el andalucismo es un movimiento emancipatorio del pueblo andaluz, no se puede entender sin la perspectiva de género y sin la perspectiva feminista y sin los problemas que han sufrido durante siglos las mujeres andaluzas, las mujeres del campo, las mujeres rurales. Y por lo tanto creo que el andalucismo que viene, ese andalucismo del siglo XXI que últimamente tanto estamos hablando, necesariamente tiene que ser un andalucismo feminista, ¿no? Y sobre todo que el andalucismo del sur tiene que ser andalucista porque realmente es para lo que tiene que luchar, ¿no?, por la emancipación de esas mujeres. Sin embargo, tampoco se puede olvidar, evidentemente, el resto de discriminaciones que pueden sufrir en otros territorios. El término de feminismo andaluz, que es algo que últimamente estamos a colación, ¿no?, y que se escribe en diferentes artículos y que hay diferentes proyectos que hablan de él,
creo que viene a aportar algo interesante y que me gustaría que mencionásemos aquí, ¿no? Que es introducir el término de territorialidad, ¿no? Como un eje que también influye en esta discriminación, ¿no? Porque al final no se piensan las cosas igual desde el sur que desde el norte, no es igual las discriminaciones que sufrimos las mujeres en el sur como las que sufren en el norte, ¿no? Y igual que las luchas de descolonización o las luchas coloniales, yo creo que esas perspectivas se tienen que introducir dentro del andalucismo y sobre todo dentro del feminismo a la hora de pensarlo desde el sur, ¿no? Y algo que creo que también tiene que traer el feminismo andaluz es el feminismo de la memoria. Es decir, pensar en nuestras abuelas, en nuestras madres, en la forma de mirar los problemas, de las formas de entender la vida, de todos esos discursos, estereotipos que se han creado históricamente sobre la mujer y que lo que nos ha hecho es perder nuestra soberanía, porque realmente Andalucía si se caracteriza por algo, igual que el andalucismo es por la lucha por la soberanía del pueblo andaluz, las mujeres andalucistas, o sea, las mujeres andaluzas, que han sido las que han trabajado la tierra, estas mujeres se las han desposeído de sus tierras y de sus riquezas, porque las riquezas se exportaban y las tierras no pertenecían a quien las trabajaba, ¿no? Em, entonces creo que conocer esas luchas y conocer esas historias, esas vivencias, lo que nos hace es ser conscientes y conocer y sobre todo visibilizar las historias de esas mujeres que muchas veces olvidamos, ¿no? Si no tenemos nosotras mismas conocimientos de las luchas que se han desarrollado en nuestra tierra, ¿quién las va a tener, no? Y muchas veces conocemos las luchas de las feministas estadounidenses, de las feministas en Inglaterra, y sin embargo desconocemos los personajes históricos o bien las luchas por la emancipación de la mujer que se han tenido aquí en Andalucía. Cuando me planteáis participar aquí o sea, yo voy a hablar sinceramente, sin pelos en la lengua, cuando me avisáis participar en este programa, yo me lo pensé seriamente, porque cuando me decís que era del papel de las mujeres en las organizaciones andalucistas, yo hay algo que últimamente le estoy dando muchas vueltas, y es que me molesta que a las mujeres, a las andalucistas, solo se nos llame para hablar de andalucismo, feminismo, cuando el andalucismo trata sobre feminismo o bien cuando tenemos que cubrir una serie de cuotas porque ya está mal que se saquen carteles con todo hombres. Esto es un problema y yo no estoy dando, o sea, no quiero dar lecciones de quién sea culpable y quién es la víctima, ¿no? Pero la discriminación en las mujeres en política es una realidad y en el andalucismo también hay el papel de la mujer secundario. Y por mucho que haya mujeres que están pensando, que están teorizando, que están intentando pasar a la acción y que están desarrollando ese andalucismo político, en las organizaciones a nivel interno, las mujeres no están ahí, en las tomas de decisiones no están ahí. Entonces, yo creo que evidentemente tanto Pilar Taura como Pilar González han hecho un trabajo enorme de visibilización de la mujer en el andalucismo, porque son dos cabezas visibles y referentes en el campo del andalucismo, pero nada más que escarbas un poco, te das cuenta de que no estamos presentes, porque cuando se tiene que tomar las decisiones siempre se tira más de compadreo y de colegueo entre hombres que ver que realmente hay muchas mujeres que estamos intentando hacer cosas, que estamos intentando pensar y que no se nos da el espacio que necesitamos, y no solo para hablar de feminismo, porque tenemos más cosas que decir aparte de hablar de feminismo, ¿no? Entonces, únicamente para terminar, decir que tenemos que hacer un trabajo de revisión, de crítica y sobre todo de reestructuración, ¿no? Porque debemos de salir de ese compadreo masculino que se da en las organizaciones y empezar a visibilizar a todas las mujeres que están y que estamos intentando empujar el andalucismo en clave feminista, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Isa. Pues seguimos con Pilar, con Virginia, perdón. Virginia, adelante, tus 5 8 minutillos.
Muy bien. Bueno, yo antes de nada quería agradecer las ponencias que han hecho las compañeras anteriormente, me han parecido las dos muy apropiadas y muy generosas. Y bueno, yo, lo que me planteasteis de hablar dentro de la organización andalucista, pues bueno, yo un poco como debido a o sea, mi trabajo dentro de Mujeres Andaluzas, casi la revolución, etcétera, etcétera, pues bueno, sí quería vivir un poco más lo que ha sido la participación de las mujeres dentro de las organizaciones políticas que se han desarrollado en Andalucía. Porque bueno, es ahí donde yo más bien he escarbado. Y bueno, yo siempre, o sea, cuando yo empecé a un poco, bueno, pues a rascar un poco lo que había debajo de esa superficie tan masculinizada que tenemos y que hay, ¿no? Y que históricamente se ha dado dentro de las organizaciones, en verdad tú escarbas un poquito y encuentras muchos nombres de mujeres. O sea, y muchas luchas que han sido llevadas a cabo por mujeres, desde hace 500 años hasta actualmente. No sé, las faeneras de Málaga, por ejemplo, fueron mujeres que se organizaron para luchar contra el hambre que estaban padeciendo dentro de su población, debido a una serie de cuestiones más bien políticas y económicas que sociales. Y bueno, pues ellas son un ejemplo, también como las mujeres han participado dentro de las organizaciones sindicales. Cuando llegó la guerra, aquí había unas organizaciones de mujeres en Jerez, por ejemplo, dentro de CNT, que denota que sí que había una participación y que las mujeres han estado participando dentro de las organizaciones políticas que se andan en Andalucía. Es cierto que no ha sido desde las posiciones donde se toman las decisiones, pero es verdad que hemos estado presentes las jornaleras como han mencionado ya las compañeras, las jornaleras y bueno, el trabajo de investigación que ya dentro del doctorado estoy haciendo sobre ella, eh, va encaminado a lo mismo, ¿no? A decir que realmente había mujeres y también había mujeres que constituyeron y que estuvieron dentro de la constitución de los sindicatos, no dentro del SOC, como por ejemplo Pepa Conde, o como Mari García Bueno, que ahora mismo está también en el Parlamento andaluz. Mari García Bueno también estuvo presente en todas esas cosas. O sea, no eran mayoritarias, es cierto que no había y tampoco eran visibles, porque no solamente estamos hablando de los trabajos que teníamos o que tenían que hacer dentro de otro ámbito, sino que era muy difícil, como lo que han dicho las compañeras, estar en los sitios de poder, pero sí que estábamos. Y luego también cuando tú empiezas a investigar y también empiezas a buscar nombres, eso también muchas veces, o yo desde mi perspectiva, tanto militante como de investigación y tal, me he dado cuenta que buscar nombres es un error. Hay que buscar también prácticas, las prácticas que se daban dentro de las organizaciones políticas. No solamente valía o vale a día de hoy el estar presente en la vanguardia de tal, ¿no? De cualquier lucha, las ocupaciones o estar presente al principio de las manifestaciones. Es que también el trabajo de cuidado y los cuidados también se dan dentro de la lucha. También hay que mantener esas luchas y eso también lo han hecho mucho las mujeres. Cuando yo he participado en ocupaciones de tierra aquí en Andalucía y sobre todo en Jaén, es verdad que tú veías y eran los hombres, o siguen siendo los hombres los que muestran esa cara visible, pero es que el mantenimiento de esa ocupación no lo hacían tanto los hombres como las mujeres, quienes son quienes preparaban la comida o quienes estaban en la huerta o quienes no hacían esos trabajos tan visibles eran ellas. Y no por eso, o sea, no por eso no están o no por eso no debemos de también recaer en que también son prácticas que se realizan dentro de esta lucha y que los cuidados también están ahí. Es cierto que, bueno, en la actualidad ya sí nos encontramos con que los roles, o por lo menos yo creo que una de las intenciones también que hay dentro de las organizaciones es romper con estos roles, es decir, que no sea, los cuidados no sean exclusivamente de las mujeres ni tampoco la lucha al frente sea exclusivamente de ellos, ¿no? Sino que todo sea un poco más diverso, que yo creo que es lo que al final buscamos. Y bueno, dentro de lo que era andalucismo, yo creo que Pilar ha hecho un recorrido bastante interesante vamos, yo me voy a quedar con él. Pero bueno, yo sí que es verdad que hace poco también lo hablaba con Raúl, el tema de Luisa Garzón Casa, que fue una mujer que participó en la Asamblea de Córdoba del 33, que estuvo dentro de de la Junta Liberalista Andaluza, que fue una persona muy afín a Blas Infante, de la cual es muy difícil conseguir información.
O sea, yo, a ver, los recursos que tengo y tal, no me han permitido tampoco buscar mucho, pero lo poco que he podido acceder es 4 líneas contadas de una mujer en fin, que ahí estuvo y que también había una agrupación feminista liberal dentro de la Junta Andalucista. Eso no quita que, evidentemente, haya que hacer un trabajo de revisión y haya que hacer un trabajo bueno, de cuestionar, como bien ha dicho Isabel, cómo actualmente se están llevando a cabo estas representaciones o esta participación de las mujeres dentro de las organizaciones, tanto andalucistas como no andalucistas, ¿no? Porque yo creo que también es importante eso. Y bueno, yo creo que ya más o menos yo quería hacer ese recorrido porque creo que es importante rescatar la memoria, pero también rescatar las prácticas que se daban dentro de las organizaciones. Porque entonces solamente nos quedamos con las prácticas que se visibilizan y que están masculinizadas, pero nos quedamos con aquellas que han sostenido las luchas, ¿no? O sea, no sé, yo cuando buscaba información o preguntaba sobre las mujeres de Marinaleda, las mujeres estaban ahí las primeras haciendo las huelgas de hambre dentro del ayuntamiento y luego, haciendo esa huelga de hambre, se iban a sus casas a darle de comer a su hijo, sin cortar en ningún momento la huelga de hambre. O sea, tú imagínate, ¿no? O sea, que estás en huelga de hambre, pero le tienes que hacer la comida a tu hijo. Eso también es, vamos, yo creo que doblega incluso la participación y el interés las resistencias que han hecho las mujeres dentro de eso, ¿no? Porque siempre han estado presentes, han estado participando, han estado en las ocupaciones, pero no por ello dejaban de estar en el Tajo bareando aceitunas y no por ello dejaban de estar en la casa cuidando a los hijos y preparándole al marido la de esta para irse al Tajo, la comida para irse al Tajo al día siguiente, cuando ella también tenía que ir, ¿no? Vamos, y eso actualmente en dentro del mundo jornalero por desgracia, sigue siendo así, ¿no? Y bueno, ya está, yo más o menos decir eso y nada, poco más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Virginia. Sí, habéis estado dando pinceladas de cosas bastante interesantes a lo largo de las intervenciones. Si queréis podemos centrarnos en una y luego comentar otras. Por ejemplo, Pilar y tanto Pilar como Isabel y Virginia habéis hablado del papel de la mujer en las organizaciones a nivel histórico y actual, ¿no? Si queréis podemos empezar hablando de eso, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la mujer en el andalucismo, tanto el histórico como el actual? Si queréis empezamos con Pilar, adelante. Bueno, pues a mí me llama la atención que, por ejemplo, Isabel diga bueno, que ha hablado del pasado, pero que mejor habla del futuro, y en realidad al final las tres hemos hablado del pasado, porque las tres somos mujeres del siglo XXI. Pero que es que el pasado hay que conocerlo, porque es que si no conocemos el pasado no sabemos dónde situarnos en el presente, y yo creo que igual que hablamos del andalucismo histórico, pues hablamos de Al-Ándalus o hablamos de Tartessos, quiero decir, eso no significa situarnos en el pasado, significa dar datos que pensamos que no se conocen y sobre el andalucismo y que es bueno conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, de lo que ha estado hablando Virginia, yo hice una vez una serie documental sobre las mujeres jornaleras andaluzas y es cierto lo que dice, es tremendo. Esa participación invisible, pero real y imprescindible de la mujer jornalera, de la mujer dentro de los movimientos de la tierra, del campo, que han sido fundamentalmente movimientos andalucistas, movimientos nacionalistas andaluces, es increíble. Ellas me decían que evidentemente tenían que trabajar, por supuesto cobrando muchísimo menos que los hombres, tenían que trabajar el mismo número de horas. Después llegaban a sus casas y mientras que sus maridos se lavaban un poquito y se iban a beber un poquito de vino al bar de la esquina, que me lo contaban así, ellas se tenían que quedar no solamente preparando la comida para el día siguiente, además de preparar la cena, preparar los bocadillos, sino además fregando, dejando las cosas preparadas y dormían 2 o 3 horas como mucho y se volvían a ir a trabajar. Y cuando había que ocupar tierra, se iban a ocupar las tierras. Y como decía Virginia, es totalmente cierto. Sí que eran hombres los que lideraban esos movimientos, pero quienes los mantenían eran las mujeres. Eran las mujeres con su trabajo, con su estar. Entonces, en ese sentido, nuestras madres, nuestras abuelas, yo quiero pensarme heredera de esas mujeres que mantienen las luchas y que son imprescindibles porque sin ellas las luchas no durarían más de 2 días.
y en el presente la mujer andalucista o la mujer dentro de los movimientos andalucistas o dentro de los órganos de poder andalucistas, yo he dicho y sostengo en la necesidad de un movimiento feminista andalucista que sea capaz de atraer a las mujeres, pero que no repita, precisamente porque no repita ni copie las formas tradicionales de las organizaciones feministas, ni de otros lugares, ni siquiera las establecidas de alguna manera también por los hombres, ¿no? Que participen aportando más frescura, como otra manera de implicarse, más atractiva, que seamos capaces de hacer la lucha más atractiva para las mujeres, porque seamos capaces de atraerla desde otros lugares, ¿no? Desde los lugares de la formación, de la educación, de la cultura, con otros esquemas políticos, con otros esquemas mentales, con un cambio real. Cuando hablamos tanto del siglo XXI, es curioso, nunca hablamos de cambio de pensamiento, nunca hablamos de repensar, nunca hablamos de desaprender para volver a aprender. Seguimos repitiendo como los mismos esquemas, pero hablando del siglo XXI. Y tenemos que destruir esquemas y buscar esquemas nuestros, nuevos, de mujeres feministas, con otro concepto de las estructuras económicas, si tenemos que utilizar los lugares públicos porque no tenemos sedes o porque no tenemos, bueno, pues las plazas de los pueblos, que no pasa nada, porque nos sentemos con las mujeres en las plazas de los pueblos y empecemos a hablar de otra manera, a atraer a las mujeres a la lucha andalucista de otra manera y a olvidarnos de los esquemas masculinos, que además cuando queremos ser importantes queremos parecernos a ellos, queremos repetir esos esquemas y nosotros tenemos que ir en este siglo XXI, hacia esquemas, bueno, en este siglo XXI y en el XX y en el XIX y en el XXII, a esquemas propios, a esquemas de mujeres, que no tienen nada que ver con lo que nos han impuesto. Y yo creo que ahí hay una labor que hacer y una ilusionante lucha diferente por el feminismo andaluz, por el feminismo andalucista. Perfecto, muchas gracias, Piedad. Pues continuamos, si queréis, con Isa para responder esta pregunta. Adelante. Vale, o sea, antes aclarar que yo no es que crea que no necesitamos el pasado, al revés, lo necesitamos mucho. Simplemente que creo que ustedes estáis más preparados para hablar del pasado porque conocéis mucho más del pasado y de datos que yo desconocía y que muchos estoy aprendiendo aquí, ¿no? Entonces, por eso yo me he centrado un poco más en hablar del futuro, ¿no? Pero creo que hemos sacado algo en clave que creo que es fundamental, que el trabajo invisible que realizan las mujeres, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Tanto en las luchas como en el ámbito doméstico, porque realmente la sobrecarga de trabajo y el doble trabajo que tienen que hacer, muchas veces lo que hace, como bien ha dicho Pilar, es que mantienen vivas esas luchas, porque sin esos cuidados que ellas realizan, no se podría seguir adelante, no se podría hacer las conquistas que se han alcanzado a través de las diferentes luchas, pero en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, también tienen esa doble carga de trabajo y también hace que muchas veces imposibilite que las mujeres participen en ese ámbito público porque no disponen del tiempo necesario para poder dedicarle, ¿no? Entonces, como la paradoja de, por una parte, gracias a ese trabajo invisible, las organizaciones y las luchas continúan adelante, pero a través de ese trabajo invisible también las mujeres tampoco pueden participar en la política, ¿no? Eso ahora mismo existe, ¿no? Y yo creo que está bien que lo hablemos y sobre todo que ese trabajo invisible pase a ser visible y se diga el trabajo y se le ponga cara y se reconozca ese trabajo que no se está hablando a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que al visibilizar ese trabajo se convierte en un trabajo también político, ese trabajo, ¿no? Y sobre todo que aunque ese trabajo ahora mismo se esté desarrollando mayoritariamente por mujeres, creo que es necesario que hablemos de la redistribución de los cuidados, porque me parecería un poco injusto encasillar
que creo que ninguna lo estamos haciendo, ¿no? Pero creo que muchas veces encasillamos a las mujeres en ese trabajo de segunda línea, en ese trabajo más de trinchera, mientras que los hombres los colocamos en esa posición visible, ¿no? En esa posición de encabezar las luchas, de que muchas veces no es una cuestión ni de ego ni de narcisismo, simplemente que muchas veces te anima que te reconozcan tu trabajo y te anima que te aplaudan y te anima que reconozcan que lo has hecho bien, ¿no? Entonces, si los hombres son siempre los que se llevan los méritos de las luchas, al final te acabas desmotivando y acabas viendo como tu trabajo nadie lo está valorando cuando realmente es un trabajo fundamental, ¿no? Y eso son la historia de las luchas, ¿no? Ahora vuelvo a lo mismo, ahora tenemos que pensar cómo queremos volver a construir esas luchas, ¿no? Si las queremos construir con los cimientos con las que se han ido construyendo hasta ahora o realmente queremos hacerlo de forma diferente, porque yo creo que hay formas diferentes de organizarse, hay formas diferentes de luchar, donde todos estemos en una posición más igualitaria y donde nadie tenga que tomar ese papel de empujar de forma invisible y sin que se le reconozca su trabajo, ¿no? Y sobre todo que no siempre se feminicen los cuidados. Y yo creo que sobre todo eso, debemos de repensarnos, de reestructurar las organizaciones para que por fin puedan ser un poquito más igualitarias. Perfecto, muchas gracias, Isa. Pues continuamos con Virginia. Virginia, adelante. Vale. Bueno, yo contestando a tu pregunta, creo que antes ya más o menos a lo mejor te he contestado un poco a lo que sería, lo que yo creo que puede ser un poco la historia, ¿no? De la mujer dentro de las organizaciones políticas andaluzas. Bueno, y ahora un poco más en la actualidad, desde mi punto de vista como mujer que participa y ha participado dentro de movimientos sociales, dentro de organizaciones andalucistas, etcétera, etcétera. Para mí el andalucismo y la cuestión de la mujer están muy relacionadas. Es decir, el andalucismo para mí es una cuestión de clase. Es una cuestión que nace vamos, lo ha dicho antes Pilar, de los jornaleros que eran también andalucistas y que también tenían una concepción bastante potente de lo que era la tierra andaluza. Entonces es una cuestión que nace de la clase. Y cuando en Andalucía hablamos de clase, mm, hablamos de mujer, porque la mujer en Andalucía está en una situación de precariedad, de paro y de exclusión social. Y si comparamos los datos de la situación o de la calidad de vida o de los riesgos de exclusión social de las mujeres andaluzas en comparación con las mujeres de otro lugar del Estado español, creo que nos convencemos de que efectivamente es una cuestión de clase. Si el andalucismo es una cuestión de clase, estamos aquí en dos posiciones que yo creo que son bastante posibles, ¿no? Que, por lo que ha dicho antes Isabel, ese andalucismo o ese feminismo andaluz que mira la cuestión de la mujer desde la territorialidad, sabiendo que, bueno, que lo que ha dicho ella, no es lo mismo nacer en Andalucía, en Algeciras, que nacer en el País Vasco, no sé, en cualquiera de esos sitios que no está muy mal. Entonces, pues bueno, creo que desde el andalucismo pues hay que hacer ese feminismo andaluz, pero un feminismo andaluz que sea desde abajo y que busque las problemáticas y que surgen en las mujeres que pueblan Andalucía, que son mujeres pues precarias, en situación de paro, en situación de exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, no se trata tanto de atraer a las mujeres como la miel, ¿no? Así como quien pone la miel y atrae. Yo creo que lo que tenemos que hacer e intentar hacer es hacer del feminismo andaluz una herramienta necesaria y útil para la emancipación de las mujeres. Es decir, ¿cuáles son las problemáticas de las mujeres en Andalucía? No son el IBEX 33, o sea, no lo son. Son que los transportes públicos en las ciudades no son lo suficiente buenos para cubrir sus necesidades. Eso es una. O sea, las mujeres en Andalucía somos las que más utilizamos el transporte público que actualmente no es que esté en su mejor apogeo. O sea, es una vergüenza cómo está el transporte público en nuestra tierra. Por ejemplo, es una preocupación. Una preocupación es el precio de los alquileres, que las mujeres, las mujeres que estamos en esta situación, que además tenemos cargas o tienen cargas familiares, no pueden acceder a un alquiler normal dentro de los salarios que se dan aquí en Andalucía.
Entonces, pues bueno, nos vemos unas problemáticas que a lo mejor no tiene tanto que ver con estos discursos teóricos que ahora mismo estamos viendo dentro del feminismo, sino que tiene más que ver con situar el feminismo dentro de las realidades que estamos padeciendo en nuestra tierra y que se deben también a unas relaciones de poder entre también, pues bueno, otros territorios. Entonces, esto también creo que para hacer feminismo hay que mirarlo desde una óptica de clase y pensando en la realidad que tenemos en Andalucía. Y creo que la realidad de la mujer ahora mismo, más en la situación en la que estamos, viene de eso, desde lo más, desde los barrios, y tiene que nacer desde los barrios, desde nuestros pueblos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Virginia. Isabel ha comentado antes una cosa muy interesante, que es el tema, pues bueno, de cumplir cuotas, ¿no? Muchas veces, y también creo que lo ha comentado antes Pilar. Si queréis podemos hablar un poquito de vuestras experiencias en las organizaciones a nivel personal ya. Si alguna vez habéis sentido que estabais en una lista por cumplir simplemente una cuota, o si, qué problemáticas os habéis encontrado a la hora de estar en las organizaciones políticas aquí en Andalucía. Empezamos con Pilar, adelante. Todo lo que queráis soltar, podéis hacerlo. Bueno, yo, la verdad que mi experiencia política en el fondo es corta, ¿no? Porque yo no he estado nunca en política. Yo empecé cuando me llamaron cuando me llamaron Pilar González, Rafael Rodríguez de León y la gente que estaba en aquel momento intentando situar al Partido Andalucista en la izquierda, que es de donde nunca debió salir. Cuando me llamaron para ser el número 2, yo jamás había estado en política ni tenía ninguna intención de estar en política. O sea que, digamos, solamente desde el 2011 es cuando yo me introduzco, porque llaman a mi puerta, no por voluntad propia, en el mundo de la política, ¿no? Claro, mi experiencia realmente yo creo que no tiene nada que ver con la experiencia de muchas mujeres en política y sobre todo dentro del andalucismo, porque yo desde que entré estuve en, digamos, cabeza de lista con Pilar González, después fui candidata a la alcaldía, fui candidata a las elecciones europeas, quiero decir, mi experiencia no sirve en el sentido de que en ella no se van a reflejar la experiencia de la mayoría de las mujeres, porque yo no he tenido ninguna dificultad, siempre he estado, desde que me llamaron, siempre he estado como cabeza de lista, ¿no? Incluso en estos momentos, bueno, ahora mismo no estoy siendo portavoz ni estoy implicada dentro de la portavocía y de la representatividad de Izquierda Andalucista por ser consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, por lo tanto mi participación en política solamente puede ser cultural o puede ser desde dentro del Consejo, pero no como portavoz de ningún partido político, ¿no? Pero claro, yo soy consciente de que mi experiencia no es la de las demás mujeres. Incluso cuando yo he estado en esas listas han estado también, eran evidentemente listas paritarias y además donde había muchísimas mujeres. En los órganos de decisiones nuestros había y hay muchas mujeres que decidimos, quiero decir, y yo soy consciente de que ese no es el ejemplo, de que yo no soy un ejemplo de que las mujeres hayan conquistado nada. Bueno, las circunstancias se han dado así, mi caso es ese, pero mi caso no es lo habitual ahora mismo en la participación de la mujer en política, ¿no? Lo que pasa es que yo sigo creyendo que nuestra participación, sea desde el punto que sea, y coincido con Isabel en que también estamos muy cansadas de la invisibilidad, y no lo digo por mí, lo digo por tantas mujeres que hacen tantas cosas tan importantes dentro de las organizaciones políticas y sociales que son tan invisibles, y estamos cansadas ya también de la invisibilidad y que ese trabajo que hacen las mujeres, imprescindible para que las cosas funcionen, pues como que no eso, ¿no? Como que no se reconozca y que de alguna manera eso también te da energía y te da fuerza para seguir para adelante, porque si te ves trabajando continuamente, aportando continuamente, sabiendo que otros están donde están porque tú estás detrás y estás haciendo el trabajo tú y que además no se te reconoce, pues evidentemente eso no es lo que queremos. No es cuestión de ego, no es cuestión de querer ser, es cuestión de que se reconozca el trabajo que hacen las mujeres y que al final
se lo llevan, digamos, la medalla simbólica se la llevan los hombres, ¿no? Cuando posiblemente detrás de lo que ellos dicen, detrás de lo que ellos hablan, detrás de lo que ellos proponen, hay un montón de mujeres trabajando invisibles. Y yo estoy también muy cansada de que las mujeres sean invisibles. Estoy muy cansada de que el trabajo de las mujeres sea invisible. Y yo creo que en las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, pero sobre todo porque en las sociales hay muchas mujeres, pero en las organizaciones políticas las mujeres tienen ya que decir basta a la invisibilidad y queremos ocupar el lugar que nos corresponde. Porque además hacemos un trabajo y hacen un trabajo que no está reconocido y que a mí me parece una cuestión de injusticia. Además, si estamos hablando desde la izquierda no puede cometer esa injusticia con las mujeres. Después habla mucho de feminismo, y por supuesto, absolutamente de acuerdo con Virginia en que esto es una cuestión de clase y que el andalucismo además es un movimiento de clase, pero que tenemos que decir basta y que tenemos que darle visibilidad al trabajo de las que lo hacen, que son muchas, que no se conocen y que son las que hacen que los demás, que son hombres, se lleven un poco esa palmadita en la espalda y ese premio de reconocimiento, ¿no? Yo creo que ya es hora de dejar la sumisión y de dejar de desempeñar ese papel de buenismo, porque no queremos, porque no. Tenemos que, igual que hay que luchar por lo que nos corresponde como andaluzas, como andaluces, como territorio socialmente, también tenemos que luchar por lo que nos corresponde como mujeres. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Pues continuamos con Isa, adelante. Pues yo ya, o sea, lo dije un poco cuando hablaba al principio, ¿no? Sobre todo o sea, yo soy muy joven, tengo 21 años. Es verdad que llevo participando en proyectos, en movimientos, en organizaciones desde hace ya unos cuantos de años, pero yo todas mis experiencias también las tengo que pensar y muchas veces cuando hablo de esto intento hacerlo así, que es pensarla a través de mi condición de mujer y mi condición de persona joven, ¿no? Porque es como mis 21 años a los que me agarro cuando todavía veo que no se me escucha o que se me invisibiliza o bien que se te relega a un segundo plano, ¿no? Entonces me agarro a eso con la esperanza de que realmente no sea por ser mujer, sino por la edad que tengo. Pero realmente no es así, porque cuando hablas con otras compañeras te das cuenta de que realmente en los proyectos políticos, en los proyectos académicos, son los hombres los que toman decisiones, son los hombres los que llevan la voz cantante y son los hombres los que se avisan entre ellos, ¿no? Porque a través de sus círculos de confianza, que son círculos en su mayoría masculinos, son a través de los que se forman. Y, y es, mm, y es importante que se piense en mujeres, pero por ejemplo, cuando a veces he estado en el lugar de yo sé la que tenía que organizar algún curso, alguna mesa redonda o algo, te cuesta, o sea, a ti como mujer te faltan referentes, te faltan personas, mujeres que estén en esos ámbitos y muchas veces somos nosotras mismas las que nos cuesta pensar en referentes femeninos, porque nos faltan, porque no los conocemos, porque no están visibilizados y nosotras mismas que estamos ahora aquí hablando de esto, muchas veces también pegamos de eso y yo la primera, ¿sabes? Y, y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de reconocer ese trabajo, de reconocer los perfiles femeninos que están trabajando ahí, pero sobre todo que no se llame a las mujeres solo para hablar de feminismo o solo para hablar del papel de las mujeres en determinados espacios. Porque yo eso sí lo sentí en muchas ocasiones, ¿no? Que se me avisaba para cuando era necesario hablar de feminismo, del movimiento feminista, de igualdad en la universidad, de igualdad en diferentes espacios. Yo creo que nosotras estamos trabajando en muchos más ámbitos que el feminismo, que evidentemente estamos presentes en el feminismo, pero mm, ¿por qué no se nos llama para hablar de federalismo, o hablar de territorio, o hablar de luchas coloniales? ¿Por qué no estamos ahí también presentes o hablar de teoría política? Y muchas veces yo, cuando era más joven, todavía más, me sorprendía siempre que siempre acababa leyendo de feminismo.
y siempre como que mi interés era el feminismo, solo leía de teoría feminista, de teoría de género, tal. Hasta que yo me di cuenta de que no era realmente a mí lo que me gustaba, porque a mí después descubrí que a mí me gustaban otras cosas. Simplemente era que la gente a mí me avisaba y me hablaba de feminismo. A mí nadie me habló de teoría política. A mí nadie me habló de filosofía o me habló de, no sé, de eso, de temas como el federalismo o temas de constitucional o de filosofía de derecho. Nadie me hablaba de esas cosas. Entonces mis conocimientos y mi interés se conducían hacia lo que la gente esperaba de mí. Pero cuando tú te das cuenta de que no, de que tienes un abanico enorme de conocimiento al que puedes llegar, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Decirle para que no haya gente como yo con mis 15 años que pensaba que únicamente tenía que leer de feminismo. Por eso necesitamos referentes femeninos que estén hablando de otros, que esas niñas con 15 años no solo estén leyendo de feminismo, sino que también puedan leer de teoría política, pueden leer historia, pueden hacer matemáticas, lo que les dé la gana. Entonces, aunque mi experiencia, que no es todo negativo, que también he tenido compañeros y compañeras muy buenas que me he sentido muy cómoda y muy arropada, sea así, yo creo que además estamos avanzando. Estamos avanzando, nos queda mucho camino, pero yo creo que vamos en buena dirección. Perfecto, muchas gracias, Isa. Espero que no te sientas así en el caso de café. Continuamos con Virginia. Adelante, Virginia. Sí. Bueno, la pregunta, un poco haciendo referencia a mi, bueno, a mi militancia o a mi vida dentro de las organizaciones y eso, yo sí es verdad que nunca he sentido tanto lo de la cuota de poder porque realmente yo nunca he participado dentro de, de nada que requiera que haya cuotas de poder, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, yo, vamos, llevo mucho tiempo activamente y sí que es verdad que cuando fue la irrupción del feminismo actual, así más o menos, cuando hubo esta ola nueva, por así enmarcarla, sobre 2014, 2015, sí que es verdad que yo por lo menos noté dentro de mi organización o de las organizaciones en las cuales yo participaba un cambio un poco de mentalidad, ¿no? El hecho de querer incluir a las mujeres en absolutamente todo. Era como de golpe y porrazo, pasamos de no aparecer en ninguna foto a estar absolutamente en todas las fotos. Entonces, bueno, a mí mi miedo, más que el hecho de que las mujeres estén o no estén, es también un intento no sé, de también copar las fotos, como que de un falso feminismo, de un intento de lavado de cara de muchas organizaciones, pero que realmente luego detrás eso no se contrapone con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que es verdad que eso sí que vi ese cambio, sí que en la discusión de este feminismo sí que vi que en las organizaciones en las que yo participaba, pues bueno, se intentaba un poco crear otro tipo de relación entre nosotras, pero realmente los roles seguían estando ahí. Es decir, cuando yo iba al centro social, yo seguía siendo la que limpiaba el suelo o la que tal, mientras mis compañeros, pues bueno, venían más tarde o directamente no venían a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues la cosa es que dentro de las organizaciones no solamente hay que tener un feminismo o una posición de las mujeres de cara a la galería, sino que detrás también se tiene que repercutir con propuestas que sean feministas. Si no hay esas propuestas, pues no puede haber realmente en fin, no hay ese feminismo que buscamos. Pero sí que es verdad que yo sí que pienso que dentro de las organizaciones todavía sigue existiendo esta desigualdad entre hombres y mujeres y de hecho, vamos, yo creo que la creación de secretarías de las mujeres, creación de no sé qué de la mujer dentro de las propias organizaciones como puntos de encuentro de las mujeres denota que todavía no estamos del todo dentro de los procesos políticos de las organizaciones y que todavía existe esa desigualdad o que necesitamos nosotras más agruparnos y cuidarnos y luego pues salir fuera. Sí que es verdad que bueno, cuando
o sea, la propia educación patriarcal que recibimos las mujeres muchas veces también hace que tengamos ese muro al cual nos enfrentamos cuando queremos alzar la voz, cuando queremos participar dentro de organizaciones muy masculinizadas. A mí me da mucha vergüenza llegar a una asamblea donde hay 20 hombres y soy yo la única mujer y tengo que alzar la voz porque inconscientemente voy a notar o voy a saber que no me van a prestar la misma atención que a un compañero. Y las mentalidades y la ideología sigue ahí. La cosa es que nosotras tenemos que estar ahí, tenemos que seguir haciendo una pedagogía y no tenemos que abandonar eso. O sea, yo creo que es necesario que las mujeres participen en todo dentro de las organizaciones políticas, porque necesitamos estar representadas, porque formamos parte de esta sociedad y por lo tanto tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la organización y tenemos que pelear porque, bueno, nuestras reivindicaciones, no solamente fuera de ellas, sino también dentro, sean escuchadas y sean respetadas, porque vamos. Y bueno, yo creo que las que estamos aquí participamos en este tipo de organizaciones, creo que es lo que nos, por lo menos mi idea es lo que pretendo, ¿no? Y ya está. Muchas gracias, Virginia. Por concluir, si queréis, podemos hacer un breve comentario, ¿no? Cada una podéis hacer un breve comentario sobre qué perspectiva política tenéis del andalucismo y qué creéis que debe hacer a corto plazo, ¿no? Base a los acontecimientos recientes. Si queréis, empezamos con Pilar. Adelante, Pilar. Bueno, a ver, es un tema, ya el tema final que dices que vamos a resumir necesitaría un café entero, ¿no? Porque había muchas cosas que analizar. Mira, yo creo que de todas maneras, y voy a insistir siempre, 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 siempre me vaya a escuchar en eso soy profundamente creyente de que el andalucismo es un movimiento político y social distinto a otras ideologías, pero distinto ¿por qué? Porque es una ideología que sin conciencia, que sin cultura, que sin formación y que sin educación sí, es simplemente sería un movimiento político más. Y el andalucismo no es un movimiento político más. El andalucismo tiene que estar y tenemos que ser conscientes, los que queremos trabajar en el mundo andalucista, en el mundo del nacionalismo andaluz, que eso que era fundamental para los andalucistas, los primeros andalucistas, tiene que seguir siendo fundamental para nosotros. No podemos pensar que esta lucha de clase es solamente una lucha por lo económico, es simplemente una lucha, bueno, simplemente, que ya es mucho, ¿no? Una lucha por la igualdad, una lucha por recibir los mismos salarios, por no tener esa condición de subalternidad que tienen las mujeres, porque eso no es solo la lucha del andalucismo, eso es una parte importantísima de la lucha social y política del andalucismo, pero sin conciencia, repito, sin conciencia, si no trabajamos por la conciencia, que es lo que perdura, porque lo otro se va. Lo otro cuando se vaya conquistando se va, la conciencia no se va nunca cuando se tiene. Sin la conciencia, sin la formación, sin la educación, como eso que estaba hablando, de aquellos ateneos libertarios, de aquellos ateneos andaluces, de aquellos lugares donde la gente se le formaba para ser seres humanos integrales, que esa es la verdadera revolución. A veces pensamos que la revolución es lo económico y no es lo económico. La revolución es la revolución integral del ser humano, como hombres y como mujeres. Y eso hay que hacerlo, como he dicho antes, desde otros lugares. Y pienso que esa es una función importantísima que solo el andalucismo puede tener en Andalucía. Solo el andalucismo, porque el resto de movimientos políticos, tanto de derecha como de izquierda, están mucho más preocupados por otras cosas. Bueno, por otras cosas que ni siquiera son tan importantes como las que estamos diciendo, de problemas económicos, los problemas que se nos están presentando en estos momentos con esta pandemia, los problemas de nuestras pymes, los problemas de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, los problemas, tantos problemas que tenemos en Andalucía, y se están hablando de banalidades, pero eso por eso te digo que necesitaríamos otro café para debatirlo y para discutirlo, y no voy a entrar ahí porque entonces ya nos perderíamos, pero que yo pienso que realmente el presente y el futuro del andalucismo sería seguir pensando y seguir apostando porque es un movimiento ideológico distinto al resto de movimientos políticos y que en él, sin la cultura, sin la conciencia, sin la educación y sin la formación, no vamos a ningún lado. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Pues continuamos con Isabel. Adelante, Isabel. Bueno, yo creo que ha sido una charla, este café muy enriquecedor, por lo menos para mí he aprendido muchas cosas.
Y yo si debiese concluir con algo, concluiría con que como reto a corto plazo, que ahora parece, me cuesta mucho además pensar a corto plazo con toda esta incertidumbre que estamos viviendo, como reto a corto plazo me propondría el conocimiento del pasado, la visibilización de las luchas pasadas, para, sobre todo para poder entender el presente y para poder luchar por nuestro futuro y proyectar nuestro futuro, ¿no? Entonces, pensándolo y aterrizándolo en el tema de feminismo, lo que intentaría es, no es otra cosa que dar voz a esa memoria oral, porque no está escrita, porque es la memoria de tantas mujeres, como decía Pilar, el andalucismo no es necesario que tenga esa educación, esa cultura, porque es algo que se transmite de generación en generación, es algo que se transmite de forma oral. Entonces yo me propondría rescatar toda esa memoria oral, esa memoria popular de nuestras abuelas, de nuestras madres, y entender esas formas de relacionarse, de entender mundo, de cómo luchamos, porque no luchamos igual que otras personas, y entenderlo como una herramienta en la que las mujeres andaluzas tienen un potencial increíble de emancipación. Porque si no es a través del andalucismo y no es a través de mirar desde una perspectiva de género los problemas que está sufriendo nuestra tierra, porque al final la feminización de la pobreza existe y existe más si se da en Andalucía, eso debemos de hablarlo, debemos de visibilizarlo y sobre todo debemos de luchar. Y ya a nivel concreto de las organizaciones, únicamente recargar la necesidad de revisarse, de repensarse, de reconstruirse para que realmente haya una igualdad efectiva en las tomas de decisiones, no solo en la foto, como decía Virginia, que muchas veces parece que es un feminismo impostado, que realmente sea un feminismo real, porque las instituciones se estén tomando de manera igualitaria las decisiones, que los cuidados se repartan y sobre todo que se esté visibilizando ese trabajo invisible que durante tantos años han hecho las mujeres. Perfecto, muchas gracias, Isa. Pues acabamos con Virginia. Virginia, adelante. Bueno, yo un poco, cómo veo yo o cómo yo creo que deberíamos de actuar de aquí a los próximos, o qué proyectos de futuro tenemos que plantearnos desde el andalucismo. Yo creo que, bueno, la situación que estamos viviendo, ¿no? Los confinamientos continuos y tal, la verdad que tampoco nos están dejando muchas posibilidades de salir a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que creo que hay una cosa importante y que yo creo que como movimiento o como propuesta tenemos que hacer y como ideología, etcétera, etcétera, yo creo que es el tejer red entre nosotras y entre nosotros. O sea, actualmente y ahora, aprovechando pues esta situación de confinamiento, de todos para adentro, hemos encontrado con que Internet y todo esto es al final, pues mira, también vale para comunicarnos. Yo creo que es un momento de reorganización interior y de tejer red entre los andalucistas y las andalucistas, porque creo que es muy necesario también, ¿no? O sea, y una vez que formamos esas redes, yo creo que va a ser mucho mejor para la crisis gorda que se viene después, poder dar una alternativa real y práctica, una herramienta útil, emancipatoria a nuestra tierra y a quienes viven en ella, que al final es a lo que vamos. Entonces, pues bueno, yo mi idea de aquí a un futuro es eso, el tejimiento de red entre nosotras, el aprendizaje, como ha dicho Pilar, creo que es muy importante también, la investigación y tal. Entonces, pues bueno, esos dos objetivos me planteo yo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Virginia. Y concluí dando de nuevo a todas las gracias por haber acudido y pues agradeciendo también a los oyentes que nos escuchan, a estar aquí con nosotros y con nosotras, un café en Andalumar, y esperarles para la próxima. Y pedirles, como siempre, que se suscriban al canal, que nos ayuda mucho. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo café. Así. A vosotros. Hasta pronto. Venga, un besito. Adiós.